Buenos días. Pues hoy es un día importante para España. Es elecciones, ¿no? Qué bueno es reunirnos y decir, nuestro hombre ha ganado. Nuestro Dios, Jesucristo, está en el trono. Él ganó por la cruz nuestra salvación y tenemos un futuro más seguro que un político puede nos dar, porque Jesús está en el trono. Tengo una presentación, ¿funciona? Tengo algunas cosas que quiero trabajar, entonces... Pero vamos a empezar con el segundo epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y el título de esta mañana es Vivir los propósitos eternos de Dios. Vivir los propósitos eternos de Dios. Eso es la carta última de Pablo antes de su muerte. Estaba en la cárcel, bastante afligido. Él estaba mirando los días finales para muchos. Estaba mirando una persecución tremendo. Estaba en el momento de ver los cristianos delante de los leones. Estaba mirando la iglesia cristiana en conflicto con la sociedad liberal en todos sentidos romana. Él estaba mirando la iglesia siendo atacada de fuera y de dentro. Y su carga era para ver la iglesia creciente y saludable. Y en una situación que era cada día más complicada. Estaba pensando el otro día, estoy leyendo con mis hijos en Apocalipsis, porque queremos leer la Biblia con nuestros hijos cada día. Estamos pasando por Apocalipsis y me llamó atención en Apocalipsis, que estamos en Apocalipsis mucho esta mañana, en Apocalipsis 3. Y tiene una cosa que quiero decir antes de empezamos en 2 de Timoteo, de la perspectiva de Dios a su iglesia. Y dice aquí en versículo 3, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, que no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero eso es otra cosa. Está mirando una iglesia que dice aquí, muerto. Complicado. Pero dice en versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo que yo quiero sacar de esta porción es ver que Dios en una parte ve la iglesia como un conjunto. Pero dentro de este conjunto de personas que están reunidos
como un cuerpo delante de Dios son individuales. En este ejemplo había una iglesia muerta, pero dentro de esta iglesia muerta había ciertas personas fieles. Ahora, no voy a entrar en qué es cómo puede llegar a una iglesia muerta. Yo pienso que es cuando perdemos la espiritualidad de la iglesia, perdemos la centralidad de Cristo, perdemos el Evangelio, perdemos las disciplinas espirituales de oración, de la palabra, de la obediencia a la palabra. Y también cuando dejamos el pecado entre nosotros. Esto llega a la iglesia que es una iglesia muerta. Pero dentro de esta iglesia había personas fieles. Y Jesús estaba mirando. Ahora, cuando nosotros estamos en una iglesia, nosotros tenemos que preocuparnos, cada uno de nosotros, ¿de quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Yo no sé para ti, pero yo quiero ser una persona de esta porción, una persona fiel. Una persona fiel. Entonces, en ese sentido, podemos ver, y vamos a cambiar, Dani, por el próximo. ¿Cuándo es un cuerpo saludable? ¿Cuándo es? Pues mi suegra ahora mismo es bastante enferma. Tiene cáncer de los huesos. Pues mi padre también tiene cáncer de los huesos. Y está en términos de número 4, ¿no? Porque está dentro del cuerpo y toca de todo. Pero cuando tú tienes una parte del cuerpo que es enfermo, afecta a todas las demás dos partes. Entonces, cuando funciona bien un cuerpo, cuando todas las partes son saludables. Y esto es para la función bien de la iglesia. Ahora, esta carta obviamente es para Timoteo. Pero esta mañana yo quiero que cada uno de nosotros en un sentido podemos aplicar este capítulo a nosotros mismos. Yo sé que tú no eres Timoteo, yo tampoco, pero vamos a aplicarlo así, como es una carta de Pablo para mí. Entonces vamos a empezar con versículo 1 de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Y dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a empezar con oración, después seguimos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, escuchar tu voz. Señor, oramos que tú puedes hablar con cada uno de nosotros, para que nosotros como un conjunto de tu iglesia podamos glorificar tu nombre. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dani, ¿puede pasar por el próximo? Pues la voluntad y el propósito de Dios en la vida de Pablo, tenemos aquí en versículo 1 su llamado. Tenía un llamado aquí que dice Pablo apóstol. Pablo apóstol. Entonces, de la perspectiva de Pablo, él tenía un llamado de Dios para su vida. Y el llamado de Pablo, una de ciertas cosas eran de proclamar las verdades de Dios como un apóstol. Y número 3, tenemos 3 vitaminas para nuestra salud espiritual, y esto es gracia, misericordia y paz.
Ahora, estas son las cosas importantes para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros sin la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios que nosotros no merecemos. ¿Qué es la misericordia de Dios? No dar a nosotros el castigo que merecemos. ¿Y qué es la paz de Dios? Pues la capacidad de andar en perfectamente paz en un mundo de angustia, de tribulaciones, de problemas. Y tener Dios con nosotros. ¿Tú quieres esas tres cosas en tu vida? Yo también. Pero Pablo también está compartiendo esas cosas a los demás. Y eso es una virtud cristiana. ¿Queremos recibir gracia de Dios? ¿Queremos recibir la misericordia de Dios? ¿Queremos recibir la paz de Dios? Pero cuando nos toca a compartir esto a los demás, a veces cuesta, ¿no? A veces cuesta. Pues eso es nuestro deber. Dar a los demás la misma gracia, la misma misericordia, la misma paz que Dios nos da. Y su ministerio personal. Dice aquí en versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Donde esto es una parte de ministerio personal de Pablo. Claro, él era un hombre muy importante, un apóstol, con una carga tremenda con las iglesias. Pero él tenía un ministerio personal con los creyentes. Era un ministerio de oración. Yo recuerdo hablando con Roberto y Loida en sus últimos años. Roberto y Loida Sawyer, que estaba muchos años trabajando en Jumilla. Y me dijeron que su ministerio principal en Jumilla era oración. Tenía dificultades de comunicación, de escuchar español, hablar en español. Y dedicaba horas y horas en oración. Y estaba ahí con ellos en Grand Rapids y Roberto con su Biblia tenía una lista en su Biblia, ya en sus últimos años, de oración cada día. Tenía que separar la lista y orar una lista diferente cada 2 días porque la lista era tan grande y consumaba tanto tiempo de oración. Y estaba la iglesia de Jumilla, la iglesia de Archena, en su lista. Y no solo oro por la iglesia de Jumilla, oro por la iglesia de Archena, no, por nombre. Por nombre. Tengo un cuñado, Pedro José. Es interesante, me gusta mucho la reunión de oración, porque tú estás orando con los demás, ¿no? En la iglesia. Y cada uno tiene una manera de orar. Pero Pedro José, él ora por nombre a las personas. Tenía una lista. Yo oro por esa persona, otra persona, otra persona, otra persona, otra persona. Es un ministerio personal que tiene una función. Dios mueve y trabaja por medio de la oración. Eso era para el apóstol Pablo. Estaba orando noche y día para Timoteo. Y seguro por más que Seguimos en versículo 4. Deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme con gozo, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo está hablando, ¿podemos pasar? Sobre ejemplos de fe a seguir. Claro, la historia de Timoteo era una historia complicada. Su padre no era creyente, su abuela sí, su madre sí. Y para Pablo, él era un padre para Timoteo de la fe. Y él está recordando a Timoteo de su herencia de la fe que tenía. Que tenemos una herencia, ¿no? Que yo doy gracias por los hombres y las mujeres de Dios que han invertido en mi vida. Ahora yo recuerdo tantos ancianos que han trabajado conmigo, ¿no? Memorizando versículos de la Biblia después del culto, orando conmigo, dándome consejos, escribiendo cartas. Y ahora ellos ya casi todos están en el cielo, ¿no? Inversión de la fe. Timoteo tenía un padre, claro, tenía un padre incrédulo, pero tenía padres espirituales en su vida, invirtiendo en él, vigilando a él. Yo no sé, ¿qué herencia de fe tienes tú? ¿Qué personas han invertido en tu vida? Debemos también cambiar la moneda, ¿no? ¿A qué personas está invirtiendo tú? ¿Tú tienes personas con quien estás trabajando? ¿Con quien estás orando? ¿Con quien estás animando a leer la Biblia, a memorizar la Biblia? Hablando de sus problemas y presentar la palabra de Dios como una respuesta a sus problemas. Eso es nuestro llamado, ¿no? Ser hijos y ser padres. Eso es para el funcionamiento bien en la iglesia. Y Pablo sigue y dice en versículo 6, vamos a cambiar, Dani. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, cuando yo leo esto, en el principio estoy mirando Pablo con sus manos, ¿no? Y cómo es esto de repartir el don de Dios, ¿no? Nosotros no practicamos esto en nuestras iglesias. Nosotros creemos que cuando una persona convierta a Dios, pues el Espíritu Santo mora en la vida de esta persona. Y cuando el Espíritu Santo mora en la vida de esa persona, viene con dones del Espíritu Santo. Esos dones del Espíritu Santo no son habilidades. No, es un don del Espíritu Santo, es diferente. Entonces, Pablo está hablando con Timoteo y dice, aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y esto es para el bien funcionamiento de una iglesia. Es cuando cada uno avives el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Si tú eres un creyente, tú tienes el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes uno o más dones del Espíritu Santo, pero ¿para qué? ¿Para ti mismo? No, es para el bien de la iglesia. Tú eres en sí un regalo o un don de Dios para su iglesia, para el beneficio de la iglesia.
¿Y dónde encontramos esto? Pues encontramos esto en Efesios 4. En Efesios 4, versículo 11 y 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada persona con su don tiene su función y la función es para la edificación de la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que pensar, ¿qué es mi don? ¿Y cómo puedo utilizar mi don para la edificación de la iglesia? Vamos a ver. Yo tengo dos pantallas aquí. Eso es importante. Eso es una lista que es más o menos una mezcla de las diferentes dones listados en varios sitios en el Nuevo Testamento. Y no tenemos tiempo para cada uno. Pero tenemos esto y otro. El primero es liderazgo. Es un don del Espíritu Santo para ser un líder. Es alentar y ayudar a otros a construir el reino de Dios. ¿No? Administración, ayudar con metas a largo plazo y permanecer en la tarea. Que es un ejemplo de esto. Pues no es muy espiritual, pero esta mañana mi mujer quería ayuda con la comida de esta tarde. Entonces ella me preguntó a pelear las patatas. Pues muy bien, yo puedo pelear las patatas, ¿no? Entonces estoy quitando la... Pues estaba en la ducha, en el baño, duchándome para venir aquí. Y me dijo, ¿has terminado con las patatas? Sí, cariño. ¿Están hirviendo? No. ¿Por qué? Yo no tenía una idea de largo plazo, ¿no? Solo ella me pidió pelear las patatas. Pero ella quería una patata lista para comer, ¿no? Entonces ella tenía la idea de administración, ¿no? La meta de largo plazo, patatas para comer, ¿no? Yo solo tenía la idea de pelear las patatas, ¿no? Y eso es una perspectiva diferente. Pues todos no ven las cosas de largo plazo. O algunos no son capaces muy bien de transmitir la idea de largo plazo, ¿no? Entonces, solo estamos peleando las patatas y después no hay patatas de comer, ¿no? Vamos a pasar por el próximo, Dani. Tenemos otros aquí, exhortación, pastoreo, fe, evangelismo, servicio, ayuda, misericordia, dar y hospitalidad. Ahora, una cosa que yo quiero llamar la atención es, por ejemplo, nosotros confundimos a veces con una habilidad que tenemos y un don que tenemos del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay muchos que tienen la habilidad de la música. Pues la música no es un don del Espíritu Santo, lo siento. Es una habilidad, es una capacidad. Tú puedes ser muy bien cantante, tú puedes tocar la guitarra buenísima y no ser creyente. Ahora, si tú tienes la capacidad de tocar o cantar o lo que sea, pues debes tener un don del Espíritu Santo en lo cual tú puedes utilizar tus habilidades para este don. Y es para el bien de la iglesia. Por ejemplo, tú en tu casa, haciendo canciones a Dios, claro, utilizando tu habilidad de música, claro, es entre tú y Dios, muy bien. Y está atunando tu espíritu a Dios.
pero no es un toque directa a la edificación de la iglesia, ¿no? Pero si tú estás utilizando este don de música para llevar a otros a Cristo, ahora tú estás utilizando esta habilidad como un don para el beneficio de la iglesia, ¿no? O si tú estás utilizando la música para animar a una persona, pues eso es con el don de misericordia y ánimo. Pero para la función de la iglesia, tenemos que ver cada don actuándose en la iglesia. Porque si tú no estás actuando el don que tú tienes del Espíritu Santo, hay un vacío, hay un hueco en la iglesia, porque la iglesia te necesita. Por ejemplo, dar. Si tú tienes el don de dar, pero no quieres dar, pues la iglesia necesita este don. Hospitalidad. ¿Cuándo hacía falta esto? Hacer que las personas se sientan bienvenidas, apreciadas y queridas. Es un don básico para el bien de la iglesia. Entonces, Pablo, hablando con Timoteo, pero también hablando con nosotros, dices que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tú busca tu corazón. ¿Dónde estoy yo en la iglesia? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Porque eso es la vida cristiana, ¿no? ¿Qué es? Es seguir las pisadas de Cristo. ¿Cómo vivía Cristo? Sirviendo. Dando de todo. Y eso es un verdadero discípulo de Jesús. Ahora vamos a seguir. Dice en versículo 8, en versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Después de hablar de su don, está hablando sobre cobardía, miedo, temor. ¿Tú tienes temor de utilizar tu don? ¿Hay razón para tener temor para utilizar tu don para Dios? Parece que para Timoteo sí. Tenía miedo. Pablo otra vez dice, tomar un poco de vino para tu barriga. Porque tenía miedo de utilizar su don. ¿Y tú qué? ¿Tú tienes miedo a servir a Dios con tu vida? ¿Arriesgar tu tiempo? ¿Tu casa? ¿Tu dinero? ¿Tienes miedo de que las personas quizás van a criticar lo que estás haciendo? Que criticar no es un don del Espíritu Santo, ¿eh? No es. El gran pega para utilizar nuestros dones es el miedo que hace nosotros esclavos. Debemos operar con nuestros dones con el poder de Dios, con amor y con dominio propio. Eso es cómo nosotros debemos utilizar nuestros dones. Si yo utilizo mi don sin amor, ¿cómo es mi don? Es un palo. Eso no. Dios no funciona así. Vamos a leer en versículo 8.
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Utilizar tu don para Dios es costoso. Es costoso. Para Pablo, él está hablando de su perspectiva personal. ¿Qué costó Pablo utilizar su don para Dios? Su carrera, su familia, sus amigos, su bienestar. Pablo no era un nadie, pero vivió como un esclavo a Jesús. Había un coste, hay un coste para nosotros, ¿no? Si tú tienes el don de hospitalidad, hay un coste. ¿Qué es el coste? Tu tiempo personal. ¿Cuánto tiempo personal tienes tú si tu casa siempre está llena de visitantes? Es un coste. Es un coste personal. Claro, hay un coste. Hay un coste de tener el don de dar. Claro, porque vas a tener menos tú. Pero tenemos que dar con alegría. Hay un coste de animar a los demás. ¿Por qué? Porque en el final, ¿quién es deprimido? Tú. Hay un coste. Hay un coste de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar que eres un loco. Hay un coste personal. ¿Somos dispuestos a pagar el coste de utilizar nuestro don para la gloria de Dios? Porque esto es iglesia, ¿no? No es domingo, es cada día. Es cada día. Ahora, versículo 9. Hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz de la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto está hablando sobre los propósitos eternos. El carácter que tú tienes, los dones que tú tienes del Espíritu Santo, todo era en el plan de Dios desde la eternidad. ¿Para qué? Para promover el Evangelio y para el crecimiento de su iglesia. Ahora, si eso es los planes de Dios para ti desde la eternidad, ¿cómo sienta Dios cuando yo digo, bueno, no quiero? Estoy muy ocupado. No quiero hablar, no quiero participar, no quiero arriesgar, no quiero dar. Es el plan de Dios para ti. Servir como Jesús. Dios tiene un llamamiento. Como tenía un llamamiento para Pablo, tenía para Timoteo, tiene uno para ti. Y Pablo también en versículo 11, él da el ejemplo de él mismo, ¿no? Y dice, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Pablo tenía muy claro sus dones del Espíritu Santo. Los tres ahí. Predicador, apóstol, maestro. ¿Utilizaba esos dones?
¿El Pablo? ¿Sí o no? Sí. Mirando en Éfeso, ¿cómo actuaba Pablo en Éfeso? Día y noche enseñando, en público y en privado, predicador y maestro. Son diferentes, ¿no? Apóstol, utilizando su autoridad cuando era necesario para corregir y ayudar. Ahora, ¿el Pablo tenía todos los dones? ¿Qué faltaba Pablo? ¿Faltaba algo? ¿Pablo? ¿Tenía necesidad de los demás, Pablo, o no? Yo soy maestro, yo quiero que me respondas un poco. ¿Tenía necesidad Pablo o no? ¿Sí qué? ¿Qué necesidades tenía Pablo? Era una persona acomodada en la sociedad, era del nivel medio alto. ¿Ya? Tenía dinero, buena posición. Si necesitaba algo, probablemente no. Pues, Él siempre decía que oraran por él. sí, Para que él pudiera abrir palabra, le fuera dada con denuedo. sí, Siempre pedía oración. claro. Tenía una necesidad de ánimo, seguro. Podemos ver en varias cartas, falta de ánimo. También tenía falta de empatía con Juan Marco, ¿no? Ya. No. Tenía algunas cosas, el apóstol Pablo también, tenían la necesidad de los demás. Pero él utilizaba su don bien, ¿no? Podemos decir esto. Ahora, dice en versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Entonces, él sufre esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, cuando nosotros estamos hablando sobre este depósito, ¿qué es este depósito? Pues en un lado es nuestra alma, ¿no? Cuando nosotros confiamos nuestra alma en las manos de Jesús, que Él es mi Salvador, que soy con Él. Pero también podemos ver ese depósito de la perspectiva de Pablo, Él sirviendo. ¿Y dónde está en el final? En la cárcel, solo, deprimido, mirando sus iglesias fatua. Cada día más persecución, cada día más a los leones, cada día más amigos muertos. Pero él está diciendo, yo sé quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando nosotros invertimos nosotros mismos para el reino de Dios, a veces no vemos aquí el fruto. A veces no vemos los resultados que queremos ver. No va a tener el éxito que queremos ver. Pero ¿sabes? Que Dios sé. Y trabajamos para la eternidad. Y Dios está en cargo de su obra. Entonces, Pablo sigue y dice, retén la forma de las sanas palabras que
que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guardad el bien depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y después da dos ejemplos. Un mal ejemplo y un buen ejemplo. Dice aquí en versículo 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa. No, vamos a enfocar en el 15 primero. ¿Por qué? ¿Por qué esos dos chicos han hecho esto? ¿No? Figelo y Hermógenes. Abandonaron. ¿Por qué? Por el coste, ¿no? Había un coste. ¿Qué era el coste de Demas? Por amar este mundo. No quería dejar cosas en su vida. Y dejó. Dejó de ser fiel. Dejó de dar todo a Dios. Pero en el ambiente de esas personas saliendo en abandono, tenemos en 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino de cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tenemos un fiel aquí, Onesíforo. Ahora, ¿qué don espiritual tenía Onesíforo? No era apóstol, no era predicador. No era un hombre, podemos decir, muy conocido. ¿Qué don tenía Onesíforo? De ánimo, ¿no? De ayuda. Llevar a cabo un ministerio personal de ánimo al apóstol Pablo. Una persona sencilla que entendía bien por qué estaba en el mundo, entendía bien el servicio que tenía que dar y era persistente, ¿no? No era algo fácil, no era hacer un foto en Instagram. ¿Tú puedes imaginar buscando una persona en una casa en Roma? ¿Cuántas calles? Y no había Google Maps. Tenía que hablar con las personas, preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Persistencia. Pues Dios utilizó Onesíforo para animar a Pablo en su momento de desánimo. Y para nosotros, yo quiero que cada uno de nosotros, primero, que estamos bien espiritualmente, ¿no? Que estamos bien con Dios, conocemos a Dios, tenemos las disciplinas espirituales, que no somos muertos, que estamos vivos con el Espíritu Santo en nuestra vida, estamos leyendo la palabra, estamos pasando tiempo en oración, estamos creciendo como un creyente, pero tenemos dones que tenemos que utilizar para el bien de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, y que Dios puede utilizar cada uno de nosotros para su gloria. Vamos
orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos habla. Nos habla de nuestra salvación. Nos habla del perdón de Dios. Nos habla sobre la función y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Para vivir una vida santamente, para vivir para tu gloria, para vivir con una perspectiva de edificar el pueblo de Dios. Señor, que por favor pedimos que tú puedas ayudar a cada uno de nosotros a vivir por ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.